Todo comenzó con un bolso de cuero marrón. Ella tenía apenas 4 años cuando vio a su papá dar sus cosas dentro de ese bolso. No era una escena cualquiera para una niña pequeña. Era el momento en que alguien que amaba estaba preparando su partida. Él caminó hacia el portón mientras ella lloraba y le pedía que no se fuera. Pero el portón se cerró y su papá se fue a Argentina. Ese fue el primer gran quiebre de su vida. No fue solo una separación física. Fue la primera vez que una persona importante para ella desaparecía y ella no podía hacer nada para evitarlo. Después de que su papá se fue, ella siguió viviendo con su mamá en la casa de sus abuelos. Pero el hogar no era un lugar completamente seguro para ella. Su mamá comenzó a golpearla desde que tiene memoria. Usa varas de árbol de guayaba, almas benditas y peines de plástico como forma de castigo. Muchas veces su mamá la encerraba en la pieza para pegarle. Ella recuerda cómo su abuela golpeaba la puerta intentando sacarla de ahí. Por eso, cuando llegaba la noche, prefería dormir con su abuela porque era el lugar donde sentía más protección. Pero incluso ese refugio tenía su propio dolor. Al finalizar el día, su mamá y su abuela muchas veces la hacían elegir entre ellas dos. Tenía que decidir con cuál dormir esa noche. Era una niña pequeña, puesta en medio de dos adultas, cargando una decisión que nunca debería haber tenido que tomar. Mientras tanto, su papá aparecía de vez en cuando. Volvía aproximadamente una vez al año. En una de esas visitas, su mamá quedó embarazada de su hermana. Su hermana nació y todavía era una bebé cuando la vida volvió a cambiar. Su mamá decidió irse a España para trabajar y enviar a su abuelo, quien tenía deudas. Ella tenía alrededor de 6 años y su hermana era todavía muy pequeña cuando su mamá se marchó. Así comenzó una nueva separación. A esa edad ya había vivido la partida de su papá, había aprendido a esconderse del miedo dentro de su propia casa y ahora también tenía que enfrentar la ausencia de su mamá. La niña que miró aquel bolso marrón alejándose por el portón todavía no sabía que esa sería solo la primera de muchas veces en las que tendría que adaptarse a perder persona, cambiar de hogar y aprender a sostenerse con muy poco. Después de la partida de su mamá, quedó dentro de la dinámica familiar de la casa de sus abuelos, donde todavía tendría que enfrentar años de control, miedo y situaciones que marcarían profundamente su infancia. Después de que su mamá se fue a España, ella quedó viviendo dentro de una familia donde el amor muchas veces venía mezclado con miedo, exigencias y silencios. La casa de sus abuelos, que debía ser un lugar donde una niña pudiera sentirse protegida, terminó siendo un lugar donde aprendió a estar siempre atenta a lo que podía pasar. Su abuelo era una figura de autoridad muy fuerte dentro del hogar. Él la llamaba inútil cuando algo no le salía a la primera, siendo que desde pequeña asociara los errores con vergüenza y humillación. También vivió bajo un control constante. Si se retrasaba unos minutos al salir de la escuela, su abuelo podía reaccionar de manera exagerada. Llegó incluso a llamar a la policía porque ella se había retrasado aproximadamente 15 minutos. No solo controlaba sus movimientos, también intentaba controlar sus relaciones con otras personas. Ella recuerda que su abuelo compraba sodas y les daba a sus compañeros para que no volvieran a invitarla a la iglesia, buscando que se alejara de ese entorno. Dentro de esa casa, bien fue testigo de situaciones que una niña nunca debería presenciar. Vio discusiones fuertes entre sus abuelos, incluyendo un momento en el que su abuela llegó a apuntarle con un cuchillo a su abuelo durante una pelea. La violencia no se quedaba solamente en las palabras. Recuerda haber visto a su abuelo tirar plato contra la pared porque la comida no era de su agrado. Recuerda también que llegó a amenazarla con romperle la boca a golpes y se defendía. En una ocasión, su abuelo le pegó con un cinturón doblado porque su hermana había perdido un juego que estaban jugando en la sala. En una ocasión, su abuelo le pegó con un cinturón doblado porque su hermana había perdido un juego que estaban jugando en la sala. Incluso situaciones normales de la infancia podían convertirse en motivos de castigo. Una vez la reprendió duramente por haberse raspado las rodillas después de jugar en el patio con su hermana. A los 11 años vivió uno de los momentos más traumáticos de su infancia. Tuvo que ver el cadáver de su abuela. Pero incluso después de esa pérdida, no pudo vivir el duelo libremente. Su abuelo la obligó a ocultar la muerte de su abuela aparte de la familia paterna y también mantener en secreto los planes de su mamá de llevarla a España. En esa misma etapa, presenció más violencia dentro de la familia. Vio como una discusión entre su abuelo y su mamá llegó al punto en que él casi le rompió la muñeca. Hubo un momento en que la situación llegó a ser tan intensa. Su mamá, su hermana y ella tuvieron que dormir en la casa de una amiga porque su mamá tenía miedo de volver a su propio apartamento. Mientras ella crecía, intentando entender ese mundo de adultos, también cargaba con algo que ningún niño debería cargar: la sensación de que debía sobrevivir a los problemas de los demás. Años después, cuando su abuelo volvió a Paraguay, la familia descubrió una verdad devastadora. Había abusado de su hermana. La misma persona que durante años había tenido autoridad sobre ellas había causado un daño irreparable. Pero incluso después de todo eso, la historia familiar siguió llena de conflictos. Su abuela, antes de morir, había intentado asegurarles un futuro.
Después de perder la casa hipotecada, consiguió junto con su mamá un terreno cerca de su hermana para que ellas tuvieran un lugar donde vivir. Sin embargo, cuando su abuelo regresó al país, vendió ese terreno y utilizó el dinero para apostar. Más adelante, incluso llegó a contar públicamente una versión diferente de los hechos, diciendo que su propia hija lo había dejado abandonado en España, mientras la realidad que ella había vivido era mucho más complicada. Para ella, la infancia no fue solamente crecer, fue aprender a sobrevivir entre pérdidas, secretos familiares, miedo y responsabilidades que no correspondían a una niña. Y todavía quedaban más cambios por venir. Cuando su mamá decidió llevarla a España, aquello podía parecer una oportunidad para empezar de nuevo. Después de tantas separaciones y cambios, llegar a otro país podía haber significado encontrar estabilidad, pero la realidad fue diferente. En España, ella volvió a encontrarse en un ambiente donde debía adaptarse, hallar y soportar situaciones que la hacían sentir pequeña. Su padrastro tenía una forma muy dura de tratarla a ella y a su hermana. Solía decir que ellas solo sabían comer y defecar, reduciendo su existencia a algo sin valor, como si sus necesidades o sentimientos no importaran. Dentro de la casa existía un control constante. Cuando llegaba algún hombre a la vivienda para arreglar algo, su padrastro la encerraba en su habitación para que no la vieran. No podía simplemente estar en su propia casa, debía esconderse. También controlaba cosas cotidianas. Si ella se duchaba, la apuraba porque, casualmente, cada vez que ella entraba al baño, él quería utilizarlo. En varias ocasiones terminaba teniendo que salir rápido, incluso en toalla. Cuando él salía de la casa, desconectaba el Wi-Fi para que ella y su hermano no tuvieran con qué entretenerse. Al mismo tiempo, tampoco les permitían salir libremente a la calle, dejándolas en una situación de aislamiento. Su mamá tampoco se convirtió en el refugio que ella necesitaba. En vez de encontrar protección, muchas veces recibió críticas y humillaciones. Cuando tuvo su primera experiencia laboral ayudando en un bar, su mamá la llamó inútil por no saber utilizar correctamente una plancha para cocinar. Era su primer trabajo, un momento en el que necesitaba aprender y recibir apoyo, pero recibió desprecio. También controlaba su forma de vestir. Cuando ella usaba musculosas o shorts, su mamá decía que iba provocando y llegó a tirar esas prendas a la basura. Todo ese ambiente fue acumulando dolor durante años, hasta que llegó a un punto límite. Una noche, en medio de una desesperación enorme, escondió un cuchillo de cocina con la intención de clavárselo en el abdomen al día siguiente. Tu hermana encontró el cuchillo antes de que pudiera hacerlo. Lo sacó del cajón y lo escondió en su propia habitación. Una vez más, su hermana fue quien estuvo ahí cuando parecía que nadie más podía verla. Cuando su mamá descubrió lo ocurrido, la reacción no fue una contención ni una búsqueda de ayuda emocional. Hubo gritos y reproches. Su hermana permaneció callada, cargando también con ese momento. Esa noche quedó marcada como una señal de hasta dónde había llegado el sufrimiento. No era simplemente tristeza, era una niña y luego una adolescente que llevaba demasiados años acumulando miedo, abandono y la sensación de no tener un lugar seguro. A pesar de todo, había algo que permanecía: el vínculo entre las dos hermanas. En medio de hogares inestables y adultos que fallaban en protegerlas, ellas terminaron convirtiéndose en el apoyo principal una para la otra. Pero la vida todavía tenía otro cambio preparado. Después de España vendría Argentina, una nueva convivencia con su padre y otra etapa donde volverían a aparecer las diferencias, el favoritismo y la sensación de tener que ganarse un lugar. Llegó otro cambio de país y otra parte de la historia, Argentina. Esta vez ella volvía a acercarse a su padre, aquel hombre del bolso de cuero marrón que había quedado grabado en su memoria desde la infancia. Pero volver a estar cerca de él no significó encontrar todo aquello que había esperado durante años. En la casa de su padre apareció una nueva figura que marcaría esa etapa: su madrastra. Dentro de ese hogar, ella empezó a sentir una diferencia muy clara entre el trato que recibía ella y el que recibía su hermano. A su hermano le habían pagado psicólogo y cursos de inglés. La explicación era que cuando tenía 3 años había sufrido la pérdida de su hermano mayor y había quedado afectado emocionalmente, incluso con una fijación con Dragon Ball. Mientras tanto, a él le dejaron de pagar su curso porque se había puesto de novia. Según su tía, eso significaba que ya no quería progresar. Hasta el día de hoy, ella nunca había ido a un psicólogo. Las diferencias también aparecían en cosas pequeñas del día a día, pero que terminaban dejando una marca profunda. Recuerda que a su hermano le regalaron una tablet, mientras que a ella, ese mismo día, le dieron compresas femeninas. No era solamente el objeto en sí, sino el mensaje que sintió detrás, como si sus deseos y emociones fueran menos importantes. Bien recuerda que había alimentos que parecían pertenecer exclusivamente a su hermano. El dulce era de su papá, y ella solo podía comerlo si era el viejo, no el nuevo. La avena era considerada de su hermano y ella no podía comerla. Cuando su hermano no quería comer la comida de todos, le preparaban algo diferente. Eso hacía que quedaran sobras. Cuando ella intentaba llevar esas sobras como almuerzo al colegio para aprovechar la comida, su madrastra se molestaba porque no había avisado antes. En la casa, las responsabilidades tampoco estaban repartidas de la misma manera. Su madrastra esperaba que ella barriera, repasara, limpiara el baño,
ayudara con las comidas, pusiera la mesa y estuviera pendiente de la casa durante todo el día. Mientras tanto, ella veía que su hermano no tenía las mismas obligaciones. No era solamente hacer tareas, era sentir que debía estar siempre anticipándose a las necesidades de los demás para evitar conflictos. Para no pedirle dinero a su padre y no tener discusiones con su madrastra, buscó una forma de arreglársela sola. Comenzó a limpiar un departamento las mañanas de los miércoles y jueves para poder pagar su pasaje al colegio. Mientras otros adolescentes podían concentrarse en estudiar, ya estaba aprendiendo a resolver necesidades básicas por su cuenta. En esa etapa también intentó encontrar apoyo en otros familiares. Muchas veces terminó encontrando más dolor. La hermana de su padre la insultó por problemas de deudas, criticó su físico y la juzgó con dureza cuando ella tenía alrededor de 17 años, siendo ella una adulta de unos 40 años. Cuando intentó acercarse a su abuela paterna buscando confianza, esa confianza terminó rompiéndose. Su abuela fue a contarle cosas a su padre de una manera que ella sintió como una traición. Y su padre terminó gritándole sin darle espacio para explicar su versión. También vivió una situación de control con una tía que entró a la casa de su abuela y tiró su ropa interior a la basura porque consideraba aceptable que estuviera junto al resto de la ropa para lavar, aunque ella nunca mezclaba sus prendas con las de otros. El argumento era que había un hombre en la casa y que debía lavarla aparte. Incluso llegó a quitarle el pasaporte y retenerlo hasta obligarla a volver a la casa de su padre. Con el tiempo, la falta de oportunidades también empezó a pesar. El colegio que había hecho en Argentina no le servía, que la documentación académica no estaba legalizada correctamente por su madre, así que tuvo que rehacer sus estudios secundarios. Más adelante logró empezar una carrera universitaria, pero nuevamente la vida le puso obstáculos. Entre la falta de dinero y la falta de tiempo, terminó teniendo que abandonar la facultad. Mientras intentaba construir su futuro, seguía cargando con una sensación que la acompañaba desde niña. Tener que luchar mucho más que otros para conseguir cosas que para los demás parecían normales, pero todavía vendrían más cambios. La siguiente etapa llevaría de vuelta a Paraguay junto a su pareja, donde enfrentaría dificultades económicas, falta de apoyo familiar y una responsabilidad enorme con su hermana y su sobrina. Después de tantos cambios de país y de hogar, ella terminó regresando a Paraguay junto a su pareja. En ese momento no volvía a un lugar de tranquilidad, sino a una nueva etapa donde tendría que enfrentar dificultades económicas y familiares. Durante un tiempo vivieron en una pequeña habitación. La situación era muy complicada. Su pareja se quedó sin trabajo y ella llegó a vivir con un salario de aproximadamente $83 mensuales, prácticamente el mismo valor que costaba la pieza donde vivían. A pesar de la precariedad, intentaban salir adelante con lo poco que tenían. En esa etapa buscaron apoyo en la familia de su pareja, pero nuevamente aparecieron conflictos dentro del hogar. La madrastra de su pareja se molestaba porque lavaban los cubiertos una vez al día. La situación llegó al punto de que comenzó a comprar sus propios cubiertos para lavar solamente los suyos. Después también surgieron quejas porque utilizaban el lavarropas, como si pudieran dañarlo. Y ella terminó optando por lavar a mano para evitar nuevos problemas. Incluso dejaron de ser llamados a la mesa si no aportaban dinero todos los días para la comida. Una vez más, algo tan básico como comer y tener un lugar donde estar parecía depender de demostrar que merecían ocupar ese espacio. Pero mientras ella intentaba sobrevivir con su propia situación, apareció otra responsabilidad enorme. Descubrió que su madre había enviado a su hermana a Paraguay en secreto y que ella se había enterado aproximadamente un año después. Su hermana había quedado viviendo con familiares. Cuando descubrieron que estaba embarazada, siendo todavía menor de edad, la echaron de la casa y quedó sin un lugar donde vivir. Entonces, ella volvió a hacer algo que había hecho muchas veces durante su vida: ponerse a un lado para sostener a otra persona, para evitar consecuencias legales para sus padres, y porque era la única familiar disponible en el país, tuvo que hacerse cargo de su hermana y de su sobrina hasta que su hermana cumpliera la mayoría de edad. Vivió esa situación bajo la presión y el miedo de que sus padres pudieran enfrentar problemas legales. Una vez más, sus propios planes quedaron detenidos. Sus estudios volvieron a quedar atrás. Su futuro tuvo que esperar porque había una persona que dependía de ella. Intentaron buscar refugio nuevamente en casa de una tía, pero la ayuda venía acompañada de malos tratos. Ella tuvo que soportar situaciones difíciles porque no tenía muchas alternativas. Cuando finalmente intentó defenderse y poner límites, la tía terminó echándolas a ella y a su hermana embarazada. En medio de todo esto, llegó uno de los momentos más duros. Su hermana tuvo a su bebé, posteriormente ambas terminaron en el hospital por una infección urinaria. Ella se quedó acompañándolas, que sentía que no podían dejarse solas. Durmió en el piso del hospital mientras cuidaba de su hermana y de su sobrina recién nacida. No había familiares acompañándola. Su hermana estaba incomunicada y su pareja tenía que trabajar. Una vez más, estaban prácticamente solas, sosteniéndose entre ellas. A lo largo de su vida, había ocurrido algo repetido. Cuando ella necesitaba que alguien la cuidara, terminaba siendo ella quien cuidaba a otros. La niña que alguna vez necesitó que alguien abriera una puerta para sacarla del miedo,
Ahora era una adulta intentando abrir puertas para proteger a su hermana y a su sobrina. Pero incluso después de todo eso, todavía tendría que enfrentar otra batalla, el mundo laboral, donde volvería a encontrarse con humillaciones, rechazo y personas que aprovecharían su necesidad. Después de tantos años intentando construir una vida estable, llegó otra etapa difícil, el mundo laboral. Para ella, conseguir trabajo no significaba solamente ganar dinero. Significaba intentar tener independencia, poder sostenerse y demostrar que podía salir adelante. Pero incluso allí encontró situaciones que volvieron a hacerla sentir pequeña. En uno de sus trabajos, dentro de un call center, pidió algo tan simple, un poco de silencio, para poder realizar sus llamadas con tranquilidad. En lugar de recibir comprensión, sus compañeras comenzaron a burlarse de ella, imitando su manera de pedirlo y riéndose. Lo que para ella era una necesidad para hacer bien su trabajo, terminó convirtiéndose en otro motivo de humillación. También recuerda una situación especialmente cruel. Colocaron migajas en su box para hacer parecer que ella estaba comiendo durante el horario laboral. Luego la señalaron y la llamaron la atención delante de las demás compañeras. No fue solamente una broma pesada. Fue una forma de hacerla quedar mal y ponerla en una posición de vergüenza frente a otras personas. Durante su ciclo menstrual también sufrió burlas. Recuerda cómo se rieron de ella el día que tuvo un accidente con su sangrado. En vez de recibir empatía por algo natural del cuerpo, volvió a sentirse expuesta y avergonzada. En otra ocasión participó en un amigo invisible. Todas sus compañeras recibieron un regalo menos ella. Una vez más apareció esa sensación conocida desde niña. Estar presente, pero sentirse apartada. Además de todo esto, ella tenía dermatitis atópica y utilizaba un ungüento como parte de su tratamiento. Unas personas en su trabajo comenzaron a decir que tenía olor a pomadas y llagas, transformando una condición de salud en un motivo de burla. En lugar de encontrar, tuvo que soportar comentarios que la hacían sentir señalada. También vivió una situación de explotación con alguien a quien consideraba amiga. Para ayudarla con su emprendimiento, trabajaba pintando y moldeando barro bajo el sol. Por ese trabajo recibía aproximadamente $3 a la semana. A pesar del esfuerzo, después le decían que no hacía bien su trabajo. Las condiciones eran tan malas que llegó a deshidratarse, provocándose una infección urinaria. Una vez más, una persona que había considerado cercana terminó aprovechándose de su necesidad. A todo esto se sumaban las dificultades que arrastraba desde antes, la falta de estabilidad educativa, los problemas con sus documentos académicos y las oportunidades que había perdido por tener que priorizar responsabilidades familiares. El colegio que había realizado en Argentina no le servía porque sus papeles no estaban legalizados correctamente, así que tuvo que rehacer sus estudios secundarios. Después logró entrar a la universidad, pero mantenerla se volvió imposible. Entre el dinero que no alcanzaba y el tiempo que debía dedicar a sobrevivir y cuidar a otros, terminó dejando la facultad. Durante muchos años, su vida estuvo marcada por una misma pregunta: ¿cuándo llegaría el momento en que pudiera pensar en ella? Porque desde niña había tenido que adaptarse a las necesidades de otros, primero a los problemas de los adultos, después a los de su hermana, su sobrina y su entorno.